Presentamos 24 horas al día. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 horas al día. 49 horas han pasado desde que se grabó esta imagen en que se ve a Juan Flores y Tomás González, que se fugaron desde la expenitenciaría de Santiago. Se conocen nuevos antecedentes, Monse, mientras continúa la búsqueda de los dos reos tan peligrosos. Harto tiempo tuvieron en todo caso para esconderse, porque recordemos que pasaron cerca de 6 horas desde que se escaparon hasta que se notificó. Sofía Carrizo con los detalles. Sofi, buenas tardes. Claro, Monse y Andrés, 2 días han pasado que justamente caminando por afuera de la expenitenciaría de Santiago salieron de este recinto penal estos 2 reos peligrosísimos condenados a una cantidad de años de cárcel sin levantar ninguna sospecha, a plena luz del día, justamente como ahora. Fue al mediodía del día miércoles, estamos a 1 de la tarde del día viernes y de momento no se sabe justamente dónde están. Salen tranquilos, pero ojo, no salen con ropa normal, sino que salen caracterizados de funcionarios de gendarmería. Pasaron varias horas hasta darse cuenta que efectivamente no estaban, esto luego de un conteo a internos, pero yo quiero ir al detalle en torno a quiénes son estas personas. Son 2 hombres, uno es Juan Flores, más conocido como el Indio Juan, quien está condenado a cadena perpetua por femicidio en el año 2021 en la comuna de Puente Alto. Y también está Tomás González, alias El Pelao, quien cumple y fue condenado a una condena de 16 años primero por femicidio frustrado a carabineros, por lesiones graves a carabineros y también por el porte ilegal de armas. Bueno, un hecho gravísimo que la gran pregunta es cómo ocurrió, porque finalmente, si yo me pongo a observar desde acá, de fuera de la expenitenciaría de Santiago, tenemos una gran cantidad de controles de seguridad. Tenemos rejas, tenemos ingresos, tenemos funcionarios y pasando todo eso no se logra entender el por qué finalmente ellos logran salir de esta manera, finalmente, Monse y Andrés, por la puerta ancha. Desde que se supo, han levantado una serie de investigaciones, tanto internas como también en el ámbito penal. Hoy día el ministro Gajardo fue enfático en un punto. Acá no se puede descartar ningún tipo de hipótesis. Si es que hubo eventualmente dolo, corrupción, negligencia o una eventual colaboración interna. ¿Qué quiere decir esto? Participación de funcionarios activos de gendarmería. Si bien ya se han tomado medidas en el ámbito administrativo, lo conocíamos ayer, que se removió al director general, al director regional de gendarmería y también a otros 3 altos cargos. Finalmente eso es administrativo, pero hay que ver si es que en el ámbito penal se puede dar cuenta de hechos constitutivos de delitos. Mira, a raíz de que están ya 2 días prófugos, no se sabe de ellos, seguirán en Santiago, estarán fuera de Chile, estarán en otra región. Eso finalmente lo tiene que determinar justamente la policía. El ministro de Justicia mencionaba que todos los organismos están trabajando para dar con el paradero de ellos y recapturarlos. Mira, tenemos declaraciones por parte del ministro de Justicia y ahí les voy a contar también más adelante del por qué también entrega estas declaraciones. Estos son criminales que tienen que estar tras las rejas, no pueden estar libres. Y para eso están actuando coordinadamente todas las instituciones del Estado, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, el Ministerio de Seguridad, junto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, porque queremos recapturarlos lo antes posible. Y en esto, nuestro Estado ha sido diligente. En general, las personas que se han fugado de los establecimientos penales, en el último tiempo, los hemos recapturado. Y ese también es un mensaje directo para ellos. Los vamos a recapturar. Claro, los vamos a recapturar. Esas son las palabras por parte del secretario de Estado durante esta mañana en la Fiscalía Nacional. ¿Por qué se preguntarán ustedes en su casa? Porque hoy día hubo una reunión importante ahí en calle Catedral entre el Ministerio de Justicia, que estuvo el mismo secretario de Estado, y también el subsecretario
junto con el fiscal nacional subrogante y también el fiscal quien lleva los focos investigativos penitenciarios, por ejemplo, de lo que ha pasado acá, y no solamente en este caso, sino que lo que hemos visto en los últimos meses que han dejado bastante que hablar en torno a distintos errores de reos que se han fugado, si bien algunos han sido recapturados, pero aún así se ha vulnerado en torno a la seguridad al interior de estos recintos penales. Mira, también tenemos más declaraciones por parte del ministro de Justicia, porque al momento de llegar a la Fiscalía, ellos le entregan un informe detallado por parte de Gendarmería al ente persecutor. Pasemos a escuchar también más declaraciones. Claramente hubo vulneración de los protocolos, claramente. Lo que hay que ver es si esa vulneración a los protocolos fue por falta de diligencia o hay otras razones, es decir, o hay corrupción o hay dolo. Yo creo que para todos el hecho es tan sospechoso que nosotros, como cualquier persona, no podemos descartar que hayan otras razones. A ver, diversas hipótesis que hablan de complicidad de otros reos y, por cierto, de colaboración de alguien o algunos al interior de Gendarmería. Pero ¿quiénes son estos 12 presos, estos 2 internos que se fugaron? Vamos de inmediato a revisarlo acá. El primero es Juan Flores Valenzuela, más conocido como el Indio Juan. Este podríamos decir que es el criminal más peligroso entre los 2 que antes de ayer se fugaron. Bueno, el Indio Juan ingresó el 29 de noviembre de 2024 al recinto penitenciario. ¿Y por qué? Él es condenado a presidio perpetuo por femicidio. Él mata a su mujer en el año 2021 y estaba entonces empezando a cumplir su condena, que era de presidio perpetuo por femicidio. Ese es el Indio Juan. Del Indio Juan no se sabe nada, hasta el momento han pasado 12 días y no hay datos de su paradero, la policía lo está buscando intensamente. Y vamos con el otro interno que se fugó, que se trata de Tomás González, apodado El Pelao, quien ingresó a la ex penitenciaría también en el año 2024. Y él estaba cumpliendo una condena de 16 años por los delitos en calidad de autor de homicidio frustrado a carabineros, lesiones graves a carabineros y porte ilegal de arma de fuego. Tomás González Quesada, ambos entonces que al parecer cumplían esta condena en la misma galería número 7 y de la cual se habrían fugado. Todavía no se sabe qué pasó, solo se sabe que vistieron finalmente el uniforme de Gendarmería y no solo eso, sino que algo permitió que fueran traspasando una a una las rejas que son la salida y la entrada de la ex penitenciaría. Desde la cárcel, la verdad que no es solamente la puerta que vemos y que estaba recién detrás de la Sofía Carrizo, no. Hay diversas rejas y puertas que deben abrirse para poder salir del recinto penitenciario. Mira, hagamos un repaso, Andrés, también acá respecto a conocer un poco cómo es la ex penitenciaría. La ex penitenciaría es un penal antiquísimo. Es un penal del siglo pasado, es un penal que tiene en este momento 6.500 reos con una sobrepoblación de 270%. Es decir, aquí realmente estamos hablando de lograr controlar a una población penal de 6.500 personas. Este es el famoso óvalo, donde los reos pasan algunas horas del día justamente en las horas de patio. Es interesante saber que se dan cuenta los gendarmes a eso de las 5 de la tarde que faltaban 2 personas en la Galería 7. La Galería 7 es una de estas, se llaman galerías las que están en el segundo piso. El primer piso se llama patio, el segundo piso galería. Y entonces, en el minuto que está cuando el patio, aquí está, la hora de patio, empieza a las 14 horas hasta las 17 horas que se deben ir a la galería. En la galería se hace el primer conteo, ahí se da cuenta de que faltan 2 internos. Luego de eso se hace un segundo conteo y finalmente se censa a la población penal hasta que se corrobora a las 8 de la noche quiénes son, cuál es la identidad de estos 2 reos que no estaban en la cárcel. Escuchamos entonces la voz de un experto explicándonos esto. Viniendo desde el interior del recinto, por lo menos está la quinta reja, después está la tercera reja, después está la segunda reja, está la primera reja.
que son los controles rutinarios que existen al interior de la expenitenciaría. Estos internos tienen que haber tenido un estudio acabado, ¿cierto?, de las vulnerabilidades del sistema. Aprovechar, no sé, los cambios de turno, los almuerzos, aquí una preparación. Evidentemente, dado las características de la misma, tiene que haber existido algún tipo de ayuda interna, eso claro, es evidente. Es difícil hablar de sabotaje, puesto que dentro de la cultura carcelaria, cultura delictiva, siempre va a estar el deseo, el anhelo, ¿cierto?, de fugarse. Y para esto los internos, primero que todo, tienen todo el tiempo del mundo, por así decirlo, mientras dure su condena, para ir planificando esta situación. Por lo tanto, esta fuga, dado la magnitud, ¿cierto?, de la misma, lo que implicó, puede haber tenido una preparación de meses o un año. El interno tiene que ir pesquisando, ¿cierto?, todos los puntos vulnerables por los cuales ellos pueden, digamos, abordarlos. Estos puntos vulnerables tienen que ver con la infraestructura, con la tecnología y evidentemente el factor humano, en donde también pueden ¿cierto?, corromper a algún funcionario. Sí, Sofía, también me quedó, hemos revisado aquí declaraciones de expertos, conocido las fichas de estos delincuentes que se fugaron, pero me quedo también con el punto que hacía el ministro Gajardo. En el fondo aquí, claro, puede haber dolo, puede haber negligencia, pero aquí, en el tono, en la cara del ministro, dice, aquí hay algo raro. En el fondo, aquí hay algo raro y aquí tiene que haber ayuda interna desde adentro de la institución. Es lo que deja entrever una y otra vez. Estuvimos en Canal 24 Horas en todo el punto de prensa, Sofía, contigo durante la mañana. Y es un punto que el ministro Gajardo lo ha puesto una y otra vez, incluso con reclamos al interior de la institución. Cuando se liberaron, N cantidad de veces lo hemos visto, partió esto con el tema del rey de Meix y el famoso sicario que terminó en Colombia. Él ha dicho una y otra vez que aquí tiene que haber seguramente sí o sí ayuda interna, y ahí desde Gendarmería, y ahí el punto por lo menos el ministro lo deja súper claro, incluso en el tono, incluso en su cara. Claro, él al tiro dice, porque ¿cómo es posible al momento de salir estos dos reos? Nadie se percató. Él dice que todo esto es sospechoso, que obviamente hay una serie de antecedentes, pero a raíz que hay una investigación tampoco se pueden dar a conocer a través de los medios de comunicación. Pero claramente es algo rarísimo de lo que pasó ese día miércoles al mediodía, porque no sé si ustedes allá en el estudio han ingresado a este recinto penal. Yo lo he hecho y al momento de ingresar tienes la reja, tienes un control, tienes que entregar los celulares, pasa por un pórtico de metales. Al momento, sí, hay otra reja, hay como 4 rejas al momento de ingresar, porque pasas después del detector de metales, hay otra reja y después hay otra reja. O sea, no es, insisto, no es llegar y salir como si alguien estaba dentro y pasó. Y además para llegar a la entrada hay que pasar una serie de controles también desde la galería, por ejemplo, donde estaban ellos. Y lo otro también, la gran pregunta es ¿de dónde consiguieron la ropa, esta caracterización de gendarmes? Si es que estas eran originales de los mismos funcionarios o eran un civil, si es que eran quizás algo similar. También, si bien hay varias rejas para ingresar o salir, hay gente que custodia el ingreso. Como los que estaban custodiando no se percatan, oye, esta cara no la conozco, algo sospechosa, la credencial también para ingresar a salir, porque finalmente los que trabajan en este recinto penal son los mismos que trabajan todos los días. Así que también como alguien no dijo, qué raro, esta persona no la he conocido, no la conozco, no la había visto antes. Así que son varias las preguntas, de momento no hay tanta respuesta, pero lo que sí es claro en este caso, Monse y Andrés, que hay una investigación tanto administrativa como también penal, se entrega toda la información de Gendarmería al Ministerio Público, ellos ya están derechamente haciendo las indagatorias, también relevante en recapturarlos. Sí, entregarlos nuevamente a la justicia para que puedan cumplir finalmente su condena, que no es baja, es de bastantes años. Presidio perpetuo en el caso del famoso Indio Juan, pero lo que pasa que aquí lo dijo ayer el director nacional de Gendarmería y yo creo que eso vale mucho porque una cosa es el ministro de Justicia y otro es el director nacional de Gendarmería, que él dijo al mediodía de ayer que aquí había habido colaboración de su institución. Dijo y no lo dudó, es decir, y lo que se sabe y lo que se ha empezado a conocer a través de distintas fuentes es que todos estos sistemas que tienen para protocolos para ingreso y para salir del recinto penitenciario de los gendarmes estarían muy laxos.
y no se estaría cumpliendo entonces con esos protocolos que implica credenciar, identificación, detector de metales. Entonces, a estas personas vestidas de gendarmes alguien las dejó pasar. Con complicidad o sin complicidad hay que averiguarlo, pero que no funcionó un estándar mínimo de protocolo de seguridad es evidente. Así que bueno, vamos a ver. Evidente, y lo otro también. No, solamente para recalcar que el ministro también Gajardo en la mañana decía que lamentablemente se vieron funcionarios corrompidos. ¿Cómo se permitió eso? Antes también en una gran interrogante que también se tiene que realizar por parte del Ministerio Público si es que eventualmente existen estos hechos constitutivos de delito. Muy bien, Sofi, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, continuamos con más noticias del ámbito policial. Una carabinera resultó herida tras el choque de una patrulla, esto en la ruta 68. El hecho ocurrió tras una persecución en la comuna de Lo Prado, donde un segundo vehículo ocasionó el accidente. Carlos Merín con esta noticia y otras policiales de la jornada. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Monse, Andrés, muy buenas tardes. Se trata de una persecución que se da en las últimas horas, principalmente en la noche, que termina con 3 detenidos, pero sobre todo con esta carabinera lesionada, ¿no? Producto de lo que fue esta persecución y el actuar también de un sujeto que estaba bajo la influencia del alcohol. ¿Qué es lo que pasó? Durante la noche es que Carabineros estaba haciendo patrullajes en la comuna de Lo Prado y de pronto ven cómo habían 3 sujetos muy extraños al interior de un vehículo y por lo mismo cuando se aproximan a estos sujetos desconocidos hasta ese minuto se dan cuenta de que el vehículo contaba con encargo por robo. Por lo mismo es que se hizo lo que naturalmente hace la policía uniformada, un seguimiento controlado, ese es el término correcto, más conocido como persecución, ¿no? Lo que deriva en este seguimiento entonces que culmina en la ruta 68 donde parte precisamente esta autopista y ahí es donde estos delincuentes pierden el control de este vehículo, los neumáticos se reventaron y por lo mismo es que no pudieron seguir escapando. Se detiene a 2 adolescentes de 17 años y a un adulto de 18, todos ellos contaban con antecedentes policiales por delitos similares. De hecho, uno de ellos estaba siendo buscado por la justicia, tenía una orden de detención vigente por el delito de robo por sorpresa y naturalmente que fueron subidos a los carros policiales para que durante esta jornada enfrentaran a la justicia. ¿Qué es lo que ocurre? En medio de eso y mientras estaban esperando ahí en la calzada que llegara la grúa para retirar este vehículo sustraído, es que apareció un hombre en evidente estado de ebriedad. Así se pudo corroborar mediante el test que realiza Carabineros y naturalmente complica todo aún más porque choca contra una patrulla de Carabineros y esta termina embistiendo a esta uniformada. Tenemos parte de los detalles en voz de Carabineros. Carabineros, ¿cierto?, se encontraba con el vehículo policial en la ruta 68 con sus balizas encendidas, ¿ya? Y en ese momento un segundo vehículo, donde su conductor lo hacía en estado de ebriedad, colisiona por la parte posterior, ¿cierto?, lesionando a una carabinero. Por la proyección, ¿cierto?, del impacto lesiona a la funcionaria carabinero. Primero choca la patrulla entonces esta persona. Sí, primero choca la patrulla por la parte posterior. Esta policía terminó con heridas de mediana consideración. Ustedes lo ven, tuvo que ser llevada en helicóptero hasta el hospital institucional de Carabineros en medio de este seguimiento. Y hablando de persecuciones, vamos a contar otra, esta vez en la comuna de Quilicura, que fue un poco más temprano y que terminó con la recuperación de un vehículo también robado y con armas de fuego, además de la detención de 2 personas. ¿Qué es lo que ocurrió? Algo similar, Carabineros estaba haciendo su labor en la zona, en el sector de Los Benedictinos, en esa calle, y ven que había un vehículo que tenía las patentes adulteradas. Se aproximan a ellos para hacerle una fiscalización, un control, y estas 2 personas, un hombre chileno y también una persona de nacionalidad peruana, terminan escapando rápidamente de este punto, generando entonces que las patrullas comenzaran a hacer este seguimiento. Finalmente, minutos más tarde, en la misma comuna, es que estas dos personas terminan abandonando el vehículo, tratan de escapar a pie, pero a los pocos metros son detenidos por los funcionarios policiales y ahí se descubrió que al interior de este vehículo habían 2 armas de fuego, había municiones, incluso una baliza, lo cual también agrava mucho más este hecho y complementamos lo dicho también con las siguientes declaraciones. Se inicia un seguimiento controlado,
llegando a una intersección donde se mantiene una colisión, descendiendo personal policial del vehículo, procediendo a la detención de un hombre adulto y una mujer adulta, realizando un registro en el interior del vehículo, logrando incautar distintos armamentos. Algunos armamentos eran de fuego y también de igual forma se logró incautar municiones en el vehículo que se encontraban estas personas. Dos procedimientos similares con horas de diferencia en distintas comunas. Andrés Monse, con adolescentes en algunos casos, en otros con adultos, donde el denominador común es que todos tenían antecedentes policiales, algunos eran buscados por la justicia, y vamos a ver cuál es el destino finalmente de estas personas en las próximas horas, que durante esta jornada han tenido que enfrentar precisamente a la justicia por su responsabilidad en estos hechos, tanto en la comuna de Lo Prado como también en Quilicura. Carlos Melín con el reporte policial de la jornada. Muy buenas tardes. Y atención con las siguientes imágenes, son impactantes. Ocurrieron en Antofagasta, mire. Este camión pasó a llevar justamente este letrero, esta señalética del tránsito, que cae sobre la calzada. Afortunadamente no cayó arriba de ningún auto, pero y ahí empieza entonces un taco gigantesco en el sector de la Costanera. Y vamos a tomar contacto con Javiera González desde Antofagasta justamente para que nos cuente los detalles de lo que pasó. Javiera, buenas tardes. Así es, Andrés Monse, gusto de saludarlos. Y bueno, la imagen está totalmente en vivo en cámara de Juan Cortés y se puede dimensionar por sí misma. Este cartel que había sido instalado por la Seremi de Transportes justamente para evitar accidentes, este cartel emitía algunas señales como maneje con precaución, a la defensiva. Bueno, de nada sirvió porque finalmente fue chocado por un camión que llevaba una grúa horquilla atrás y bueno, no dimensionó seguramente el porte de esto y finalmente lo pasa a llevar y lo termina botando. En ese momento no habían autos que iban pasando demasiado cerca para ser afectados, así que afortunadamente no cayó sobre otro automovilista, pero fíjense que esto fue ayer a las 5 de la tarde. Ya han pasado 20 horas y bueno, recién ahora comenzamos a ver hace un par de minutos unas personas que han llegado quizás a poner estos conos. Sabemos que las autoridades han llegado desde temprano a poder fiscalizar, sin embargo no se ha podido retirar esta estructura que está ubicada en plena Costanera. Como puede ver, estamos en una hora peak, la gente está saliendo a almorzar a eso de la 1:22 de la tarde y bueno, la mitad de la calzada está cerrada. Esta es la principal arteria de la ciudad de Antofagasta, por ende genera bastante conflicto vial el que esta estructura esté como lo están viendo en pantalla. Respecto al accidente, contarles que la persona que iba manejando el camión se dio a la fuga. Entendemos, según lo que nos contaban testigos, que esta persona se detiene un par de metros más adelante. Sin embargo, al notar que nadie lo estaba mirando, siguió su curso y hasta ahora no ha podido ser localizado. Eso sí, las autoridades finalmente dijeron que van a investigar para que se haga responsable. Tenemos declaraciones, los invito a escuchar. Fue un camión que tenía una grúa orquídea y al doblar, esta grúa que llevaba arriba le pegó a esta infraestructura y la tiró hacia abajo. Y no tenemos una contención. Esto pasó con el cartel, pero pudo haber sido una desgracia mucho mayor. Quedó mal calculado de parte de la empresa que lo instaló. Gracias a Dios no mató a nadie. Esto lo deberían revisar para ver qué tipo de falla ocasionó esto, porque igual pudo haber perecido personas igual. Tenemos alta congestión vehicular, estamos realizando cortes de tránsito para ayudar un poco al tráfico del sector y se llama obviamente a tratar de tomar caminos alternativos con respecto a este sector. Estamos en estos momentos con la identificación de quienes realizaron dicha conducción no apropiada y se harán las acciones legales que correspondan en su momento por aquello. Sí, Javi, estamos aquí conversando con la Monse, uno mirando un poco solamente a simple vista, ¿eh? No, esto no es un juicio ni técnico ni nada, pero estaba viendo un poco que el cartel igual es baja la altura. Uno generalmente cuando hay este tipo de carteles más grande, que la caída puede ser peligrosa y en calles más importantes, uno aquí por ejemplo en las autopistas aquí en Santiago están en bastante altura, es muy difícil que un camión tendría que ser muy alto en el fondo para golpear, no sé, solamente a primera vista.
Así es, Andrés. Fíjate que esa es una de las observaciones que todos hicieron en un momento cuando este cartel fue instalado. Como él, hay otros 2 o 3 en lo largo de la ciudad, pero la diferencia es que aquí en esta costanera, como somos una región minera, pasa mucho transporte de camiones. Por ejemplo, miren, quiero darles el ejemplo en vivo. Va pasando justamente ahora un camión con otro camión encima. Entonces, claramente, este tipo de cosas pueden suceder y debieron haber sido consideradas a la hora de instalar esta infraestructura. Ahora, ¿es primera vez que pasa? Sí, es primera vez. Sin embargo, las personas que van manejando esta hora por el sector están un poco molestas porque dicen que se han demorado mucho en accionar y justamente dificulta el tránsito normal de la ciudad, que por cierto tiene restricciones horarias para que los camiones pasen en el sector de la costanera. ¿Y este letrero no es nuevo, o sí? No, fíjate que este letrero tiene aproximadamente 2 años o va a cumplir 2 años y fue instalado por la Seremi de Transportes para entregar mensajes de seguridad. Uno normalmente veía que los iban cambiando, póngase el cinturón, maneje a la defensiva, vaya, tome distancia, no vaya a chocar. Todo ese tipo de mensajes se veía en este cartel. Es más, cuando el cartel cae, sigue prendido y salía conduzca con seguridad. Algo un poco irónico, pero que ha llamado la atención de los automovilistas porque el mensaje que tenía no sirvió de nada para alertar a esta persona en este camión que llevaba una grúa horquilla y que superó este máximo de altura y finalmente terminó generando este accidente. Absolutamente paradójico. Gracias, Javiera González desde Antofagasta. Sí, afortunadamente lo podemos contar como algo casi tragicómico, porque pudo haber sido mucho peor. Ya, 13:26, nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más noticias. Aquí 24 horas al día, tenemos un poquito más de 27 grados en la capital, 27.6, 29 se esperan para esta jornada, con la mirada ahí de Plaza Italia, Plaza Baquedano, como le quiera llamar, a la espera de la reinstalación del general Baquedano en ese plinto. Vamos y volvemos de inmediato. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias a la región de Valparaíso. Lo ven en la imagen, una violenta pelea a golpes, piedrazos, hasta con cuchillos. Esto se registró en el borde costero de Viña del Mar. Hasta el momento no hay detenidos por este enfrentamiento. Catalina Balboa con los detalles. Cata, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés, Monse, porque a vista y paciencia de turistas en pleno horario donde hay una gran cantidad de afluencia de personas y sobre todo en una plaza que queda justo al costado de la playa Acapulco en Viña del Mar, es que ocurre este registro que fue viralizado por redes sociales en donde se ven a 3 sujetos que estaban peleando, uno de ellos con un arma blanca, con un cuchillo, en donde amenaza a su contrincante en varias ocasiones. Una pelea que hasta el momento no tiene un origen claro, pero sí lo que nos han dicho testigos es que ocurre justamente donde habían familias y donde se dan cuenta de este momento y comienzan a grabar. Son este sujeto que está amenazando a otras 2 personas, quienes incluso lanzan piedras, combos, patadas, todo en esta plaza. Y hasta el momento no se tiene mayor detalle de estas personas que fueron involucradas en este hecho en particular. ¿Qué nos han dicho testigos hasta ahora? Una persona nos decía que fue por un intento de robo, mientras que otros nos decían que serían comerciantes ambulantes que estaban peleándose por el territorio ante la venta de alcohol y que se enfrentaron entre ellos. Son distintas teorías que han surgido en torno a esta pelea en particular, pero que Carabineros hasta ahora solamente levantó una denuncia de oficio, pero no tenía mayores detalles del origen y tampoco de estas personas que hasta ahora sí han sido identificadas en el video, pero no tienen el paradero de ellas. Pues hemos realizado parte de las declaraciones de tanto testigos como también de algunas personas quienes nos comentaban que en Viña del Mar han ocurrido estas situaciones, sobre todo en temporada estival, en donde hay una gran población flotante, grandes también sucesos han ocurrido, sobre todo en Avenida Perú, a pesar de que hay una base de operaciones policiales, pero que se han registrado debido también a la llegada, nos decían, del comercio ambulante, como también de diversas discusiones. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones también y la intranquilidad de los turistas y viñamarinos quienes pasean por el borde costero. Estaba más inseguro el sector. Antes Viña era tranquilo, pero ahora Viña está igual. Se ha puesto bien malo Viña ahora. Era un lugar hasta de noche uno caminaba muy tranquila, sin riesgo. Así que me da pena porque Viña es un lugar precioso que no debiera haberse afectado por la delincuencia. Está mal porque antiguamente no pasaban estas cosas acá. Es súper lamentable, más si hay niños y todo eso, que vean esas cosas. Realizamos una denuncia de oficio, ¿ya? Las vestimentas, el modo operandi, las acciones que realizaron estos individuos,
a fin de dar a conocer a la Fiscalía todos estos antecedentes y de una u otra forma se puedan enfocar servicios policiales en el lugar. Todavía estamos a tiempo, los vecinos que pudieron presenciar o tengan información, de aportar estos antecedentes a esta misma denuncia. Ya no necesariamente deben identificarse, deben ser testigos con su nombre y RUT. Monse, Andrés, para mostrar un poquito, esta es la plaza donde ocurren los hechos. Es una plaza tranquila, una plaza en donde generalmente la gente viene a pasear a sus perros, a sus mascotas, también a disfrutar, desconectarse del borde costero, porque justamente queda al lado de la playa, y es que ocurre acá. Entonces estamos hablando de un horario donde había una afluencia de personas considerable, y es por eso mismo también. Esto ocurrió el miércoles de la tarde, pero el llamado de las policías, principalmente de carabineros, es denunciar. O sea, si usted estuvo en ese momento, vio a estos sujetos que estaban enfrentándose con cuchillos, inmediatamente por favor que vaya a través de la comisaría virtual o también de carabineros para denunciar este hecho, que hasta ahora no tiene identificado o ya el paradero de estos sujetos, solamente se identificó a través de sus vestimentas, como decía la teniente en las declaraciones. Por eso el llamado siempre a denunciar cuando ocurran este tipo de situaciones de conflictos en una playa tan tranquila como es la playa de Acapulco. También al otro lado está la playa del Sol, en que vienen sobre todo turistas de la región metropolitana a desconectarse y a descansar, y que lamentablemente este tipo de peleas son las que empañan el verano. Sobre todo estamos a una semana ya de terminar y comenzar ya marzo, pero para terminar bien el verano hay que mantener siempre estas denuncias y también evitar mayores conflictos en lo que es la playa. Nosotros, por supuesto, también vamos a ver qué va a pasar con estos sujetos y sobre todo estar con todo este verano que se vive en Viña del Mar, también en el marco del Festival de la Canción, Monse, Andrés. Sí, mejor nos quedamos con esa imagen, más que la pelea, con esa imagen ahí del borde costero, si no me equivoco, la playa Acapulco allá en Viña del Mar. Cata, muchas gracias. Bueno, el regreso a clase está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya hay algunos colegios que entraron. Por eso que el Ministerio de Transporte ha lanzado, ahí empieza el yugo para los padres, levantarse temprano, el uniforme. Pero es linda ruta. Pero atención, porque el Ministerio de Transportes ha lanzado una guía para elegir la mejor opción para transporte escolar. Si usted aún no elige el furgón para sus hijos, atención con lo que nos cuenta Pamela Araya. Adelante, Pame. Muy buenas tardes. Sí, le vamos a dar recomendaciones para todos aquellos papás que tienen que contratar el servicio del furgón escolar para llevar a los niños. Primero, en qué hay que fijarse a simple vista, que tengan todos los cinturones de seguridad por cada asiento y que estén en buen estado, por supuesto. Ahí, bueno, este tiene 4 asientos por fila, el último tiene 5. Así que, bueno, es un niño por asiento, obviamente, y la capacidad tiene que estar detallada al interior de este furgón. Lo otro, importante también, por ejemplo, el extintor, como en todos los autos, porque acá hay que cumplir la normativa de todos los vehículos, pero claro, hay más exigencias. Y por supuesto, el botiquín. Y el botiquín que tenga todos los elementos necesarios en el caso de emergencia. Ahora bien, por fuera, puede ser amarillo, puede ser blanco, pero lo importante es que tenga la señalética correspondiente. Le voy a pedir a Luis si se puede acercar para acá, para que vean, por ejemplo, este furgón no tiene el letrero arriba, pero lo tiene, como dice la ley, en los costados. No hay problema con eso. Puede estar en el costado, atrás también y en el otro lado. Eso es lo importante, que quede clarito, no hay ningún problema. Y lo otro que tiene que tener también esta cinta reflectante, porque es bien relevante al momento también de que va transitando, sobre todo, por ejemplo, de noche. Son quizás cosas básicas, pero ahora bien, respecto de el papeleo, los permisos, que esté todo en regla, eso lo pueden ver en fiscalización.cl, dijo el subsecretario de Transportes. Eso es bien relevante. Vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario y también una representante de la Asociación de Transportistas Escolares. Por ejemplo, en fiscalización.cl, fijarnos que la patente del vehículo esté en el Registro Nacional de Transporte Escolar, lo que certifica que ese vehículo cuenta con todas las condiciones técnicas y administrativas para poder hacer transporte escolar. Lo mismo que los requisitos que deben cumplir los conductores, que tienen que tener una licencia específica A1 o A3, una licencia profesional para desarrollar este transporte escolar. Ahora, nosotros tenemos que andar con asistentes siempre y cuando tengamos más de 5 niños preescolares, kinder, prekinder y sala cuna, por ejemplo. ¿Ya? Después de primero hacia adelante no necesitamos ayudantes. La antigüedad.
son 16 años y en zonas extremas 18 años para el furgón escolar. Ahora bien, yo le mostraba al comienzo el cinturón de seguridad. Pues bien, desde el 2007 en adelante es obligatorio al interior de todos los asientos. ¿Qué pasa con los conductores? Dábamos los datos, la licencia, pero hay algo bien relevante que tiene que ver con aquellos que tienen prohibición de trabajar con niños. Bueno, eso se puede ver en registrocivil.cl. Todos los detalles están en una guía que presentó el Ministerio de Transportes paso por paso en qué hay que fijarse, así que también ahí pueden profundizar sobre qué tiene que tener el furgón escolar para que funcione totalmente bien, y también por supuesto los conductores, que son muy responsables y siempre están pendientes del bienestar de los niños. Así es, gracias Pame, buenas tardes. Ahora sí que llegó marzo. Ya, vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos a la región de O'Higgins, donde la justicia formaliza al Morocha, el líder de la banda que tenía una casa de torturas en San Vicente, en la que se encontraron 2 cuerpos enterrados. Leila Zapata, con todos los detalles. Leila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, mira, estamos a la espera de que pueda comenzar esta audiencia ante el Tribunal de Garantías de San Vicente de Tahuatahua, donde va a enfrentar cargos el imputado Michael Javier Urbina Rivera, quien, como tú ya decías, es apodado el Morocho y sería el líder de esta banda dedicada al narcotráfico de droga y también al secuestro y agresión sexual de mujeres que sean enemigas de esta banda o más bien cercanas a las bandas rivales de estos sujetos. Es una audiencia que se va a realizar bajo estrictas medidas de seguridad y en absoluta reserva por el contenido precisamente de la formalización de cargos, aunque ya sabemos que el Ministerio Público le va a imputar 2 delitos de secuestro con violación precisamente por el hallazgo de los 2 cuerpos de las 2 mujeres que fueron encontradas en medio de los allanamientos en el sector de Pueblo de Indios realizados en noviembre del año pasado. Un delito de secuestro con homicidio, además del delito de asociación criminal y tráfico de drogas. Este sujeto estaba siendo intensamente buscado por el personal de Carabineros que estuvo a cargo de las diligencias en este caso desde noviembre del año pasado, cuando comienzan precisamente las diligencias con este allanamiento en este sector donde se encuentran precisamente los 2 cuerpos de estas 2 mujeres que se encuentran calcinados precisamente en ese lugar, enterrados en una fosa séptica. El Ministerio Público va a pedir la prisión preventiva de este sujeto y estamos a la espera de la resolución precisamente de esta audiencia. Sí, Leila, estaba justamente revisando las imágenes que las estamos viendo ahí en la parte derecha. Yo recuerdo este procedimiento, lo conversamos con la Monse, creo que también lo vimos contigo. Noviembre del año pasado, sector, creo que era por Mayoa, por ahí, que un procedimiento que incluso había mucha restricción al trabajo de los periodistas, porque justamente no se sabía cuántos cuerpos había en ese lugar. ¿Este Morocha es chileno, es extranjero? Es un sujeto de nacionalidad chilena. Él fue encontrado precisamente en un domicilio en una población en la comuna de La Granja, en la región metropolitana, donde la policía y el Ministerio Público estiman que eran estas suertes de casas de seguridad que tenía esta banda. Y lo que tú señalabas, de hecho, en ese sector, en Pueblo de Indios, en esa oportunidad se encontraron 2 cuerpos calcinados y se hicieron una serie de peritajes y una serie de excavaciones que se extendieron por más de un mes en ese mismo sector en busca de otros cadáveres. Sin embargo, no hubo hallazgos positivos en ese sentido y es por eso que quedan estas 2 víctimas identificadas como víctimas precisamente de esta banda delictual que, como ya te decía anteriormente, según lo que ha podido recabar hasta ahora el Ministerio Público y el personal de Carabineros que han trabajado en este caso, ellos se dedican no solo al tráfico de drogas, sino que también tienen una forma de operar bastante macabra a través de estas casas de tortura, donde toman secuestradas a las esposas, parejas o a sus propios clientes que son adictos a las drogas que ellos venden a consumidores, y quienes no pagan o que tienen deudas con ellos son principalmente quienes resultan después ser víctimas de las torturas que ellos aplican en estas casas de seguridad. Estamos entonces a la espera de la audiencia que se estima va a comenzar en los próximos minutos ante el Tribunal de Garantías de la Comuna de San Vicente de Tahuatahua. Una verdadera pesquisa, sí. Que la justicia haga lo suyo. Leila, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno,
les contamos que el tercer juzgado de garantía de Santiago ha determinado modificar las medidas cautelares que pesaban sobre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien pasó desde el arresto domiciliario total a un régimen de arresto parcial nocturno. Sí, tras completar un año y medio bajo custodia en su hogar, la defensa del ex jefe comunal fundamentó la solicitud en que las condiciones originales resultaban excesivas. Jadwe, imputado por delitos de fraude al fisco, administración desleal en el marco de las farmacias populares, se retiró del Centro de Justicia tras conocer este cambio en la situación procesal. Contento con el fallo, no había ninguna razón que sustentara mantener la prisión, el arresto domiciliario total, así que muy conforme y muy agradecido además de la Defensoría Penal. Yo creo que siempre fue excesivo. Yo creo que hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa. Hay que preguntarle a los abogados que están presos hoy día por corromper al sistema judicial. Las declaraciones del exalcalde entonces a la salida del Tribunal de Garantía en el Centro de Justicia. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos de inmediato con más noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Bueno, les contamos que Metro de Santiago ha anunciado que el próximo lunes comenzarán a funcionar las puertas de andén, esto en la estación San Pablo, y nos amplía esta buena información Sofía Carrizo. Sofía, adelante. Claro, ya fue confirmado por parte de Metro de Santiago que a partir del lunes 2 de marzo comienzan a operar las puertas de andén aquí en la estación San Pablo de la línea 1 en la comuna de Lo Prado, esto con el fin de resguardar la seguridad de los pasajeros y no interrumpir obviamente el funcionamiento de los trenes. Son puertas de andén que son muy similar a las de la línea 3 y de la línea 6, cuentan con toda la tecnología correspondiente, también pantallas digitales que va dando cuenta del avance justamente de los trenes. Pero ¿cómo ha sido su instalación? Bueno, en esta estación están instaladas en una parte de las vías y desde ahora ya en adelante se espera que se instale en la otra parte con el fin de no perjudicar el funcionamiento de la misma estación, y lo mismo va a ser en el turno. ¿Qué es lo que ha dicho desde Metro de Santiago? Que se espera que durante el año 6 estaciones de la línea 1 cuenten con puertas de andén. Mira, tenemos sus declaraciones, pasemos a revisarlo a continuación. Las puertas de andén de este andén de San Pablo empiezan a operar el día lunes de manera normal y coordinada con los trenes. Implicaba además una serie de cambios en la estación, de mejoras en la estación, porque es la manera en que vamos a ir abordando la modernización de cada una de estas estaciones. Las puertas de andén son parte de ese proceso de modernización. Ya tenemos las primeras puertas instaladas en la estación siguiente, la estación Neptuno, y durante el año esperamos completar 6 estaciones de línea 1 ya con este sistema completamente operativo. Y claro, la próxima semana es bastante importante también porque inicia marzo, un mes que se sabe es el retorno a la normalidad, el regreso a clases, tanto en los colegios, en las universidades, muchos ya regresan de vacaciones, por lo que el flujo tanto de peatones como de automovilistas se incrementa considerablemente en las distintas rutas de la región metropolitana, vías principales, entre otros, por lo que ya la autoridad ha contemplado un plan operativo a partir de la próxima semana, donde se espera que eventualmente el pic sea a partir del día jueves, pero por ejemplo este fin de semana se contempla una gran cantidad de automovilistas regresando a la capital, así que se van a realizar distintos controles en carreteras y también el foco. Por ejemplo, se le preguntaba al delegado cómo va a ser el funcionamiento ahí en el nudo baquedano a raíz de las obras que se están llevando a cabo. También tenemos declaraciones a raíz de esto, de lo que se viene para marzo, el plan en torno a eventuales congestiones vehiculares. Pasemos a escuchar esas palabras. Es que el día lunes efectivamente se produce un incremento de personas en circulación, razón por la cual se ha coordinado todos los servicios de transporte, incluido el sector del nudo baquedano, que como bien se ha dicho, es una obra muy importante de la ciudad
que va a ser entregada en los próximos días, que está en completas condiciones efectivamente de ser usada por la ciudadanía. La zona de tránsito y carretera a través de un despliegue terrestre motorizado, pero también a través de un patrullaje aéreo preventivo, ¿no es cierto?, va a entregar las mejores condiciones y la mayor cantidad de presencia policial para asegurar que los desplazamientos, ¿no es cierto?, se desarrollen en forma normal. Bueno, desde Metro de Santiago también cuentan con un plan operativo a raíz de la llegada de marzo, con el aumento considerable de pasajeros en los trenes, principalmente de la línea 1, por lo que ya se ha dispuesto de aproximadamente 24 trenes, por lo que aumenta la oferta en un 14% en las distintas estaciones y también reduce considerablemente el tiempo de espera, por ejemplo acá en la línea 1, así que bueno, medidas que han adoptado distintas instituciones, obviamente para mitigar todos los efectos que conlleva marzo y también con la llegada de la gente que finalmente se fue de vacaciones en la época estival. Así es, buena noticia entonces. Gracias, Sofi. Buenas tardes. Tu bolsillo. Volvemos a 24 horas al día con información de la economía. Ayer lo decíamos, hoy día el INE entrega cifras de desempleo y lamentablemente las noticias no son positivas para nuestra economía. No solamente tenemos más desempleados, más desempleo, sino que la calidad del empleo que se está generando tampoco es buena en muchos sentidos y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado. A ver, 8,3% del trimestre noviembre-enero. Siempre hay que comparar, lo hemos dicho muchas veces acá, la misma fecha de este año con la misma fecha del año pasado porque el desempleo es un elemento muy estacional. Aquí estamos prácticamente entrando al verano en estos números o pleno verano. 8,3% es el desempleo. Hace un año era 8%, es decir, era bastante más bajo. Lamentablemente hay un crecimiento que se ve reflejado acá. 858.000 desempleados en nuestra economía. Tenemos prácticamente 5% más de desempleados respecto al año anterior, lo que no es positivo de todas formas. Y ya vamos completando, ahora sí, 3 años consecutivos, 36 meses, con un desempleo sobre el 8%, que se va lamentablemente quedando como el desempleo estructural de nuestra economía, este 8%. Vamos con la siguiente estación, vamos desgranando un poco el choclo de esta desocupación, viendo los números ahí entre líneas. Durante los últimos 12 meses se crearon hay 108.000 ocupados más respecto a la misma fecha del año pasado. Si sacamos una radiografía del año pasado y tenemos 108.000 personas más ocupadas respecto al año anterior. Claro, hay una desaceleración, no es una mala cifra, pero sí hay una desaceleración. Pero aquí, en la calidad del empleo, es lo que aquí empieza a dibujar un rictum más de preocupación. 30.000 de estos 108.000 empleos son formales, 78.000 son informales. Se rompe una tendencia que traíamos de hace por lo menos un año, en que gran parte del empleo que se estaba generando, dentro de las malas cifras, era que el empleo que se estaba generando era formal. Eso es una buena noticia. El tema es que ahora, por lo menos en las últimas 2 mediciones, se rompe esa tendencia y la mayoría del empleo, casi 3 de cada 4 empleos que se generó durante el último año o mayor ocupación, tiene que ver con ocupación informal. De estas cifras, habló el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien resaltó sobre todo los 700.000 empleos generados durante los últimos 4 años. Esta es la última medición que va a entregar el INE, que va a corresponder por lo menos públicamente a la administración del presidente Boric. La creación de empleo sigue creciendo en nuestro país. Superamos la meta de los 700.000 empleos creados durante nuestra administración que nos pusimos como gobierno. De hecho, ya se han creado 705.000 empleos y la buena noticia es que no son cualquier tipo de empleo. Más del 85% es formal y el 60% de esta creación son empleos femeninos. La desocupación, por otro lado, llega a 8,3%, que es algo mayor que el trimestre anterior y que también el año pasado en esta misma fecha. Pero es importante resaltar que este aumento de desempleo no se produce porque se está destruyendo empleo, sino porque está creciendo empleo al mismo tiempo que está creciendo la fuerza laboral. Ahí lo que explica un poco el ministro, la fuerza laboral, que son las personas que están buscando empleo, se suma a los que están trabajando, en el fondo ha crecido más que la cantidad de ocupados que tiene nuestra economía. Aquí hay una buena noticia para las mujeres y una muy mala para los hombres. Mira el desempleo de las mujeres. Realmente llegó a estar sobre el 10% hace más o menos medio año.
De 9,1 cae a 8,7. Buena noticia. La mala es que sube con fuerza el desempleo de los hombres. 7,2 a 8%. De esos 108.000 empleos generados durante el último año que yo les reseñaba antes de las declaraciones del ministro Grau, 109.000, en el caso de las mujeres tenemos 109.000 empleos más o más mujeres ocupadas respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso de los hombres, y aquí hay preocupación, tenemos prácticamente 1.000 hombres menos trabajando respecto al mismo periodo del año pasado. Es decir, tenemos menos hombres trabajando respecto a 12 meses atrás. Dicen los expertos, sobre todo aquí se concentran muchos meses de verano, que el agro no contrató muchos hombres, ahí hubo una caída fuerte, y también los empleos temporales golpearon fuerte, sobre todo a ellos, también en parte a ellas, pero sobre todo a los hombres. De este tema del desempleo masculino, escuchemos a expertos. El dato es demoledor para los hombres. Se dispara la tasa de desempleo masculina en 8 décimas respecto al año anterior. Eso es una alza muy estrepitosa, que tiene que ver efectivamente con que se está destruyendo empleo masculino. Las típicas ramas que aportan esta estacionalidad positiva en los meses de verano, esta vez la verdad es que no operó de esa manera. Por ejemplo, en la agricultura. Claro, en la agricultura, fíjate que se destruyeron 31.000 empleos de hombres respecto al mismo periodo del año anterior. Sigue el empleo masculino en un mal momento. Y vamos con la última gráfica para entender dos elementos, el tema de la informalidad y el subempleo. Yo hablaba de la mala calidad del empleo generado durante los últimos meses, porque el ministro entregaba la radiografía de los últimos 4 años, pero lamentablemente en los últimos meses ha ido cambiando esa composición. A ver, la informalidad sube de 26,3 a 26,8%. 1 de cada 4 trabajadores en nuestro país es informal, y lo que veíamos, prácticamente 3/4 del empleo generado en el último año, o esa mayor ocupación, es informal. Y este fenómeno, según los expertos, es el que más preocupa, y aquí lo hemos mencionado varias veces: el subempleo. Todo el empleo creado es subempleo. ¿Qué es subempleo? Son personas, por ejemplo, que tienen estudios superiores, educación media completa, pero que trabajan en labores de menor calificación porque no encuentran un empleo de mayor calidad. O personas que quieren trabajar jornada completa, pero solamente encuentran un trabajo de media jornada, queriendo trabajar todo el día. Eso se denomina subempleo. Puede ser un empleo formal, pero es de menor calidad. Así que, lamentablemente, Monse, las cifras de empleo no traen buenas noticias. Vamos con Viña. Así es. El día domingo, 20 horas, dale, especial de TV. Pero ¿por qué con lo ilegal? No importa, lo importante es que el domingo, a eso de las 8 de la noche, gran programa del equipo de deportes. Obvio que sí. Tenemos los goles, sí, tenemos a Sergio Pinto, tenemos a Pedro Carpuro, todas las 8 de la noche. Gran panorama. Nos tenemos que ir. Mira, buen fin de semana. Coquimbo, el Francisco